¿A qué se debe el conflicto entre Palestina e Israel? En este trabajo de investigación responderemos a esa pregunta explicando su origen, su desarrollo y el contexto del enfrentamiento entre estos dos pueblos en la actualidad. Entre estos dos pueblos hay un conflicto armado que se remonta a los inicios del siglo XX, ya que, al término de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se establecieron en una cierta parte del territorio palestino, que se les fue cedido por la ONU. Los árabes palestinos no estaban de acuerdo, lo cual provocó el enfrentamiento entre estos dos pueblos. La lucha entre estos dos pueblos es que los judíos quieren mantenerse en su parte del territorio que se les fue cedido por la ONU, mientras que los árabes palestinos no están de acuerdo con que los judíos vivan ahí, y es por esa razón que luchan, por sacarlos de lo que ellos consideran aún lo que es su territorio. Estos pueblos tienen varias diferencias culturales, como que en Palestina a los asesinos o terroristas son vistos como héroes palestinos, a pesar de los distintos crímenes que comentan, ya que el derramamiento de sangre significa una prueba de legitimidad de cualquier patriota en este lugar, mientras que los israelíes no tratan como héroes a la insignificante minoría de judíos que ya han cometido estos errores de actos ilegales de violencia contra los árabes, ya que a diferencia de Palestina, en Israel los judíos son castigados por estos actos. Como se sabe, la Primera Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más grandes sucedidos en toda la historia del planeta, y sus sucesos tuvieron consecuencias que perduran hasta el día de hoy, y en todas partes, y Palestina e Israel no son la excepción. Una vez terminada la guerra, las potencias europeas decidieron repartirse los territorios entre ellas mismos, y ahí es donde entra Reino Unido, ya que es el país el cual ejercerá el poder en la zona de Palestina, dando así el fin del Imperio Otomano, pero a su vez generando conflictos entre los palestinos e israelíes. Después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, había cerca de 600.000 judíos en toda la zona palestina. Esto gracias a la Declaración de Balfour, el cual permitía una armonía entre judíos y palestinos, pero esta no fue llevada a cabo de manera correcta. Por lo que la ONU en 1947 propuso el plan de repartición, el cual consistía en crear dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Pero los árabes no aceptaron, ya que consideraban injusto y una pérdida de su territorio, por lo cual el plan nunca salió a la luz ni se llevó a cabo. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel, lo que tuvo como consecuencia que 5 países árabes le declararon la guerra, eh, y luego este sería invadido y con la finalidad de también ser desaparecido por completo. Afortunadamente, esta guerra entre estos países terminó cerca de hace 70 años, pero sus consecuencias siguen a día de hoy. Una de ellas es la cantidad de desplazados que existen, que en estas épocas sería algo de 750.000 personas desplazadas, y también por última consecuencia tenemos la división del territorio palestino en dos. Guerra árabe-israel de 1948. Los árabes de Siria, Irak, Transjordania, Líbano, el Reino Unido de Egipto estaban en contra de la creación de los estados judíos y Estado de Israel. Estos dos bandos eran los sionistas Israel y los palestinos árabes. Luego de la retirada de los británicos, comenzó la guerra. Tanto en armamento como en organización, los sionistas llevaban la delantera, gracias a que pudieron conquistar todo el territorio que está destinado para ellos, a excepción de Negev y otras ciudades árabes. La guerra de los 6 días de 1967 fue una victoria aplastante de Israel, donde pudieron ganar los territorios de Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, los Altos Egiptos de Golán y el Sinaí egipcio. La guerra de Yom Kippur de 1963 y el acuerdo Camp David de 1978. Luego de los sucesos de 1967, hubieron dos factores por los cuales se dio esta guerra. El primer factor fue el fracaso de la propuesta de paz de Anwar el-Sadat y la entrega por de los territorios a Siria, los Altos de Golán, y a Egipto la península de Sinaí. En el Consejo de Seguridad de la ONU se le pedía a Israel devolver los territorios ocupados de 1917. En segundo lugar, Israel, al saber que tenía superioridad, se negó a dar los territorios conquistados. Esto generó el ataque de las fuerzas árabes en 1973. Con respecto a los acuerdos conocidos como Camp David, estos se dieron entre el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar el-Sadat. Como mediador estaba el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Estos acuerdos tuvieron como fin el Tratado de Paz de Israel y Egipto. Yasser Arafat y la OLP. Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina.
en el cual entre sus objetivos tenían destruir Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Ahora bien, en la Guerra de las Piedras fue el símbolo de este conflicto donde chicos lanzaban piedras a los tanques del ejército israelí. Además, el inicio de las intifadas y el Acuerdo de Paz de Oslo en 1993 es que el hacinamiento en los territorios ocupados y las difíciles condiciones económicas, como también enfrentamientos entre el ejército israelí y la población palestina, causaron protestas violentas en 1987. A esto se le denominó intifadas, palabra árabe que significó levantamiento. Posteriormente, Jordania reconoció sus pretensiones sobre Cisjordania, reconociendo a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino. De esta manera, la primera intifada acabó en 1993 con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. En la actualidad, de los 193 países que pertenecen a la ONU, 130 reconocen al Estado palestino. Dentro de los países que no reconocen al Estado palestino tenemos a Estados Unidos y bastantes de sus aliados. Fue en el 2000 que se realizó la segunda intifada. Esta fue muchísimo más violenta y se dio netamente por cuestiones religiosas y simbólicas, justo cuando se estaba eligiendo al primer ministro de Israel. Fue entonces cuando el señor Ariel Sharon, uno de los candidatos al primer ministro, decidió visitar las explanadas de las mezquitas, siendo él de origen judío. Esto hizo que se enfureciese todo el pueblo palestino, creyendo que era una falta de respeto. No tuvo que pasar tanto tiempo para que se desarrollase una tercera intifada en el 2017. Esta se debió a que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital del Estado judío. Estados Unidos siempre ha tenido una relación muy cercana con el pueblo judío, ya que varios de sus mandatarios más grandes y autoridades del país son de origen judío. Esta tercera intifada también llevó a que estos grupos de nuevo se vuelvan a enfrentar por esta cuestión de Jerusalén. Como sabemos, Jerusalén es una de las ciudades más importantes para ambas religiones, inclusive también para la católica, ya que ahí se encuentra una de las mezquitas más importantes para la religión musulmana. Se encuentra el Muro de los Lamentos, que es recontra importante para los judíos, y también se encuentra el Santo Sepulcro, que es importante para los católicos. Debido a estas premisas ya mencionadas, es que genera mucho conflicto entre la población, es que la ONU en el año 1947 decidió poner a Jerusalén en mano de la comunidad internacional, pero esto no se hace respetar, ya que mayormente sigue siendo protegida por el Estado judío como si fuera suyo. Y ante todo esto podemos ver que la diferencia entre dos pueblos que tienen diferentes culturas religiosas puede provocar un enfrentamiento entre ellos. Como conclusión, también podemos decir que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial influyeron de manera significativa en el conflicto entre Israel y Palestina. Podemos ver cómo dos bandos con diferentes ideales pelean por territorios que luego serán negociados. A pesar de ello, siempre un bando va a pedir de más provoca otra guerra. Al final se resolverán contra todos entre muchos más países involucrados. Concluimos que este tipo de enfrentamientos no ayudaban a que exista una sociedad justa e igualitaria. Por otro lado, se hizo un tratado de paz entre la OLP y el Estado de Israel. De esta manera, luego de estas guerras, se obtuvo la paz entre estos. También nos damos cuenta que este conflicto sobrepasa un solo factor y abarca factores económicos, políticos, culturales y religiosos. Actualmente sigue siendo un conflicto el cual no tiene un futuro definido más que violencia.